Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos súper contentos en recibirles una vez más y en esta oportunidad haciendo uso de las tecnologías de la información para darle la bienvenida a una distinguida invitada. Hoy vamos a estar trabajando para ustedes Lourdes Navas, Antonio Brandes y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daisy Oropesa, para hablar y para iniciar una serie de programas que vamos a estar realizando en el marco pues de lo que significa la psicología y una filosofía gestáltica que queremos nosotros conocer y dárselas a conocer a ustedes también un poquito más. En esta oportunidad está con nosotros Elisa Herrera Celis. Ella es psicóloga, psicoterapeuta gestáltica y además egresada en pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialización en dinámica de grupos de la UCB, con máster en psicología clínica infanto-juvenil y psicoterapeuta gestal. Ella tiene más de 20 años de trayectoria profesional en atención a niños, adolescentes y familias y actualmente es facilitadora del Instituto Venezolano Gestal. Hoy vamos a tener un tema súper interesante y es el peso invisible del pasado. ¿Cómo recuperar su energía para vivir el presente? Bueno, Lourdes y nuestra querida invitada Elisa, gracias por esta tremenda oportunidad de compartir y de estar en este escenario con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida, Elisa. Gracias, Daxi. Bueno, un placer como siempre compartir contigo este espacio y en esta ocasión muy contentos porque estamos dedicando la información a la salud mental, algo que por lo general no atendemos de primera mano como lo hacemos con nuestra salud física. ¿Y quién más que Elisa para hacerlo en el marco del 50 aniversario de la Gestal, quienes llevan ya, bueno, medio siglo dedicados a construir mejores seres humanos? Mira, fíjate que la primera pregunta que nos gustaría hacerle a nuestra invitada es ¿qué significa realmente vivir en el aquí y en el ahora? Porque eso parece un cliché, pero a los efectos de la práctica y desde la psicología gestáltica y además lo que significa para un ser humano, porque suele malinterpretarse esta visión, ¿no? De el aquí y el ahora. Bueno, a ver, la psicoterapia gestal es un enfoque humanista centrado en la persona y como con la idea de promover la conciencia plena. Y dentro de ese concepto de la conciencia plena nos conseguimos con sí, valga la redundancia, este concepto del aquí y el ahora, que no es otra cosa que poder estar viviendo en el momento presente. Eso no significa, porque a veces este concepto puede tergiversarte. Esto no significa que el pasado no tiene relevancia. Por supuesto que el pasado es parte de nuestra historia y nos conforma como individuos, pero cuando vivimos en el pasado, nos desconectamos de lo que nos está sucediendo en este momento y por ende nos desconectamos de las necesidades actuales, de las situaciones actuales, de lo que está sucediendo en nuestro entorno en este momento. Y de nuevo, nuestro enfoque invita a estar en conciencia plena de lo que nos está sucediendo a nosotros y a la vez lo que está sucediendo en ese entorno inmediato para poder ir ajustándonos y satisfacer plenamente las necesidades reales que tenemos. Entonces, esto del aquí y el ahora va de la mano de estar en conciencia plena de cómo estoy yo en este momento y qué es lo que estoy necesitando de este entorno y de mí misma en este momento. Elisa, es decir, que nosotros podemos de alguna manera eliminar como que esa autocrítica que a veces tenemos con nosotros mismos, porque a veces como que nos condenamos con errores que hemos cometido y con eso, bueno, llevamos esa carga pesada a lo largo de nuestra vida y a la vez sentimos ansiedad por lo que va a pasar, entonces como que no vivimos a plenitud el momento presente. Pero como el ser humano llega un momento y toma conciencia de eso, es decir, cómo a través de la psicología de la gestal o a través de ejercicios personales nosotros podemos controlar esa situación de ansiedad que nos genera tanto el pasado como el futuro y dejamos de lado nuestra vida presente. Claro. Bueno, a ver. Estar en el pasado implica
más bien como deprimirnos, como estar en una postura donde las cosas ya no se pueden resolver, porque evidentemente lo que ya pasó ya sucedió, no lo podemos cambiar, ¿no? Lo único que sí podemos cambiar es nuestra actitud o nuestra visión de eso que nos sucedió y cómo eso que nos sucedió en el pasado nos afecta en el presente. Distinto es ver hacia el futuro y ponernos en ese futuro, que no significa no planificar, no tener metas, sueños, sino vivir en un futuro que es incierto, que no existe en realidad, y ahí entonces nos encontramos con la ansiedad. Eh, la idea es tomar conciencia de nuevo de lo que nos está sucediendo en este momento, bien sea por situaciones del pasado que nos están afectando en este momento, o planes que tengamos al futuro que deseemos desarrollar en este momento, pero permanecer en el aquí y el ahora, conectándonos con nuestras emociones en el momento, con las situaciones que tomamos conciencia que necesitamos, etcétera. Em, este tema de las autocríticas va de la mano también de nuestras creencias, ¿no? Estas cosas que nos hemos aprendido a lo largo de la vida, de cómo se supone que debemos hacer las cosas, y a veces en el proceso del desarrollo personal, esa forma o esa creencia que tenemos se rigidiza y no nos permite fluir y estar en este momento. Entonces es como ese ejercicio constante y consciente, que es un proceso personal y por cierto, como muy atendido en el proceso de psicoterapia, es el tomar conciencia de la pertinencia de esa creencia o de ese mensaje que tenemos en el momento actual, para poder como reformularlo, resignificarlo y transformarlo sin que haya ese maltrato del que hablabas, ¿no? Cuando señalas autocrítica hay como una idea de que hay un maltrato, que hay un malestar. Entonces, es como tomar conciencia de ello y desde esa conciencia plena elegir cómo queremos hacer las cosas, ¿ok? En esta visión que ustedes tienen científica del asunto que no es fácil, ¿no? Porque la mente, a veces yo digo que es como un potro salvaje, ¿no? Mm. Hay técnicas, ejercicios y, digamos, una manera de concienciar realmente qué estamos pensando para que no afecte algo que está allí, porque vamos a estar claros, la historia de nuestra vida va con nosotros, pero cómo hacer que eso sea valorado de una manera más bien positiva y de aprendizaje y no como un peso, como un lastre que no nos deje avanzar. Mm. Bueno, a ver, hay ejercicios prácticos que de alguna manera facilitan el aprendizaje de ese estar en el aquí y el ahora. Son cosas muy sencillas que a veces las tomamos como por sentado, pero que en general, si nos enfocamos en ellas, podemos hacer ese entrenamiento de estar en el momento presente. Estar en el momento presente significa que estoy consciente de lo que me está sucediendo, de lo que estoy pensando hoy, de lo que estoy sintiendo en este momento, de lo que está sucediendo a mi alrededor y de qué necesito. ¿Ok? Entonces, como parte de los ejercicios, vamos a decir, muy sencillos y prácticos que podemos utilizar, en primer lugar está el más obvio y el más sencillo y el más a la mano, que es la respiración. La respiración consciente. Muchas veces estamos en piloto automático y no tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Entonces es como volver a ese punto fundamental que es respirar, tomar conciencia de cómo está nuestra respiración, cómo se siente el aire cuando entra por las fosas nasales, cómo se siente la entrada del aire en nuestro pecho, en nuestro estómago, cómo es la salida del aire. Ese es un ejercicio de conciencia plena muy sencillo que podemos realizar en varios momentos del día. ¿Qué pasa? Estamos en piloto automático. En piloto automático es, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, las cosas deben ser de esta manera o deben ser de otra manera. Y el volver a ese momento de pausa y de respirar me permite conectarme luego con, ajá, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Con esto que me está sucediendo, ¿de qué me doy cuenta que me está pasando a mí? Y desde ese reconocimiento, entonces yo puedo elegir de nuevo cómo yo deseo eh, enfocarme o atender la situación que está ocurriendo.
Otro ejercicio bastante sencillo es enfocarnos en la actividad que estamos realizando. En muchísimas oportunidades estamos haciendo las cosas de nuevo, como en esa suerte de piloto automático. O sea, estoy haciendo, pero poco estoy pensando realmente en lo que hago. Se me ocurre que una actividad bien sencilla que hacemos en piloto automático es comer. Estamos comiendo y la mayoría de nosotros estamos mientras comemos o pensando en cosas que debemos hacer o evaluando cosas que hicimos o viendo las redes, viendo el teléfono, leyendo algo. Entonces, un ejercicio también de conciencia plena es poder enfocarme en la actividad que estoy realizando, cómo se siente la comida en mi boca, cómo es el sabor, de qué me doy cuenta de la textura, etcétera. Fíjense que son ejercicios, además, muy de lo corporal. Y aquí es importante para nosotros entender que en el enfoque gestáltico nuestra visión es una visión integral, holista, es decir, que el cuerpo es importante, el pensamiento es importante y las emociones son importantes. Y es como esta idea de integralidad que nos permite ir incorporando, digamos, las decisiones que tomamos. Otro ejercicio también en función de eso es conectarnos con nuestro cuerpo. Si estoy caminando, es tomar conciencia de cómo se siente la acción de caminar, cómo se siente el piso en mis pies, cómo se sienten mis músculos cuando levanto la pierna. Fíjense que son cosas muy, muy sencillas. Otro ejercicio que tiene que ver más con mi relación con el entorno pudiera ser el ejercicio de la escucha activa. La escucha activa implica escuchar al otro con todos mis sentidos. Es decir, tú me estás hablando y yo escucho tu palabra, pero también veo cómo es tu lenguaje no verbal, veo cómo es tu actitud corporal, me doy cuenta de cómo me siento yo en ese intercambio que se establece al conversar con otra persona. Fíjense, estoy allí en ese momento. Nos pasa muchísimo que alguien nos está hablando y mientras nos están hablando estoy pensando, oye, ¿cómo estará quedando esta grabación? ¿Será que está dando tiempo? ¿Cuánto tiempo quedará? Y Y eso entonces me está seguro. desconecto. Y eso está seguro que lo tenemos que hacer, pero estoy escuchándote, Elisa, y quiero hacerlo porque me siento casi un paciente en este momento, porque de verdad que a veces uno no come si no traga, camino y a veces no estoy consciente que caminé. O sea, de verdad que es importante con la cotidianidad, o de repente uno come y no tiene ni siquiera certeza de que comió. O sea, es algo terrible, ¿no? Pero Sí, quizás a muchísima gente le pasa. sí, Creo ¿No? que Y también con la tecnología. O sea, sí, nuestra mente está en constante actividad. Estamos pegados al teléfono, estamos pensando, estamos es, caminando, estamos comiendo, estamos tomando café. Entonces es como que multitarea. abrumador, de verdad. es Hasta estamos abrumador. acostados queremos dormir y estamos ahí en Es, automático, ¿no? exacto. Y ese tema del multitasking, que es un poco El multitasking. esa demanda de la realidad actual de que tenemos que estar en varias tareas a la vez, va en un contrasentido a lo que yo les estoy comentando en este momento y las estoy invitando a hacer. Eso no significa que no podamos hacer varias tareas a la vez, pero yo me enfoco en una tarea y cuando termino o cuando ya me sacio o he cumplido un objetivo, puedo pasar a la siguiente y así. Evidentemente, como les decía hace un instante, la demanda externa o sea, lo vertiginoso que va la vida en algunos momentos, nos empuja un poco a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, digamos, el objetivo de algunos de estos ejercicios, pero más que todo el comprender la importancia de vivir en el momento presente, es eso, parar y entender cómo estoy yo. Y desde esa Ahora, comprensión es que yo puedo elegir qué es lo que necesito hacer en el momento siguiente, ¿ok? Ahora, Elisa, cuando hablamos de esos ciclos que tenemos en esos procesos que no superamos de alguna manera, como esas tareas pendientes, ¿cómo hacemos nosotros para cerrar esos procesos que tenemos abiertos, que nos causan angustia, preocupación, quizás alguna ruptura en nuestra vida sentimental, en la vida de pareja, alguna experiencia negativa en el ámbito profesional?
en fin, la pérdida de un ser querido, tantas situaciones que nos pueden dejar como que ese canal abierto al pasado y que necesitamos superar para avanzar. ¿Cómo se logra cerrar ese ciclo para no tener ese proceso abierto y que eso sea un obstáculo para que nos permita vivir el aquí y el ahora? Mm. Bueno, evidentemente un canal fundamental para lograr el cerrar asuntos inconclusos, como bien los has señalado, es la psicoterapia, pero no todos tenemos la oportunidad de hacer psicoterapia. Esa también es una realidad. Entonces, la invitación es a poder conectarnos desde esa visión de mi aquí y mi ahora. ¿Cómo esa situación me está afectando en este momento? ¿Qué significado le doy en este momento a ese asunto? ¿Qué emociones aparecen alrededor de ese evento, de ese pasado? ¿Qué emociones aparecen en el momento presente? Y desde el reconocimiento de esas emociones es que yo puedo decidir quizás lo que necesito hacer para ir transitando y cerrando ese proceso. Las emociones son vitales en nuestro ciclo de la experiencia. Las emociones son una respuesta adaptativa. Es una respuesta que surge en nosotros partiendo de un evento que ha sucedido en el mundo exterior. Y ese tema de estar como en la carrera y en el piloto automático muchas veces nos desconecta de la emoción, pero la emoción nos indica qué es lo que necesitamos hacer. Ahora bien, Eh, Claro, porque es válido desahogarse, llorar, reírse, si quieres y, correr, si quieres gritar, ¿no? Claro, y como entender que cada emoción tiene un propósito fundamental, fíjate. Por ejemplo, hay emociones que además están muy descalificadas, pero todas son importantes, por todas ejemplo, la son rabia, ¿no? necesarias. La rabia. La rabia a veces se confunde con la agresión o con la ira, que eso no es la emoción de la rabia es fundamental para poner límites, es decir, Ajá. ¿qué significa la rabia? Es eso que siento cuando alguien me hace algo que a mí no me gusta. ¿Cuál es el objetivo de la rabia? Poderle decir a esta otra persona o comunicarle de alguna manera a esta otra persona, epa, eso no me gusta, no quiero que me lo hagas. Eso se llama poner límites. La rabia es para poner límites. Si yo estoy desconectada, si yo no me doy cuenta de lo que estoy sintiendo o lo minimizo y digo, bueno, ay, no importa, lo dejo pasar, eso es lo que se queda pendiente. Entonces lo vamos acumulando, acumulando, acumulando y ¿Qué nos vamos pasaría? desconectando. Ajá. ¿Qué pasaría, o sea, o qué pasa desde la perspectiva fisiológica cuando pasa eso? Cuando de repente hay una rabia y no se resuelve, digamos que el tema que la genera, o se queda impéctore. Ujú. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando eso pasa? Cuando no consideramos todos esos aspectos como importantes para el desarrollo feliz de nuestra vida, ¿no? Mm. Bueno, pasan varias cosas. Una de las cosas que puede pasar es que colocamos esa emoción en un sitio distinto al que lo originó. Por ejemplo, me hicieron algo que no me gusta, me quedé callada, llegué a la casa y le hablo feo a mi pareja o a mis hijos y grito. ¿Qué pasa? Allí estoy desviando el objetivo y en realidad eso no me genera satisfacción porque al final realmente nunca le dije a la persona que verdaderamente me había hecho sentir molestia o rabia, ¿no? Esa es una fórmula. Y la otra fórmula es, bueno, la devuelvo y me digo a mí misma, oye, qué mal lo hice, qué inadecuada soy, sí, qué mal estoy haciendo las cosas. Entonces es lo que La no le digo a culpa. otro, lo que no le digo a otro, me lo digo a mí misma. Nos sentimos Evidentemente, culpables con nosotros mismos, de alguna manera. exactamente. Y en última instancia, una de las cosas que puede suceder, sobre todo con la emoción de la rabia, es que nos enfermamos. Porque tanto guardar y callar las cosas que deberíamos haber dicho o deberíamos haber puesto afuera, bueno, eventualmente van enfermando a nuestro cuerpo. Entonces, volviendo al tema original, el poder estar conectado con nosotros mismos en este momento presente y poder hacer lo que necesitamos hacer desde el reconocimiento de esas emociones es fundamental para tener una salud integral y para poder desarrollarnos plenamente. ¿Cómo identificamos ese mensaje, Elisa, digamos, ese darse cuenta, como conocemos coloquialmente, a veces decimos,
bueno, le cayó la locha, ¿no? Con ese refrán, ¿no? Llega un momento en que uno mismo está pensando y dice, wow, pero esta es la solución, o esto es lo que me está pasando. Es en ese momento cuando ya, digamos, hacemos ese ajuste creativo o engranamos a nuestra conciencia con todo eso que sentimos y ya sabemos cómo podemos avanzar o solucionar algo que nos está causando, bueno, alguna situación que nos ancla o que no nos deja vivir bien o que afecta nuestra salud mental. Mm. Sí, creo que lo has definido bien. Es ese momento de, me doy cuenta me doy cuenta de que esto es lo que necesito. Y fíjense, el darse cuenta tiene estos tres elementos. Tiene el elemento cognitivo o me doy cuenta de que esto es lo que necesito hacer, lo pienso. Tiene el elemento emocional de me siento de esta manera, o sea, me doy cuenta que me estoy sintiendo de esta manera y tiene el elemento volitivo como conductual, que esto es lo que quiero hacer. O sea, me doy cuenta, lo siento de esta manera y necesito hacer esto, necesito decirle a esta persona que no deseo que me trate de esta manera o cualquier otra circunstancia. Pero sí, es como ese momento de me cayó la locha y me doy cuenta de lo que pienso, lo que siento y lo que necesito hacer. ¿Ok? Y qué ¿No? Y pasa? el Y que ajuste además el creativo, sentimiento es, posterior a, luego a esa decisión o ese momento es de paz claro, interior. exacto, porque cerramos un ciclo. Esa emoción, yo como trabajo con niños y adolescentes, uso mucho la simbología con los niñitos. Es así como que ya la emoción hizo su trabajo y se va, porque ya no tiene más nada que hacer. Entonces se cierra el ciclo, ¿no? Y fíjate una cosa, hablaste de un concepto que es muy importante para nosotros y muy valioso, que es el concepto del ajuste creativo. Y el ajuste creativo es como esa capacidad que vamos desarrollando, bueno, que lo tenemos, pero que lo vamos haciendo cada vez más robusto, de poder ajustarnos aún en una circunstancia donde la solución no es tan sencilla, donde a veces necesitamos ponernos creativos para lograr lo que necesitamos. Fíjate, Entonces, como también no rigidizarnos allí, ¿no? Sino poder usar los elementos que tenemos de nosotros y del entorno para poder satisfacer nuestras necesidades. Me gustaría porque hemos hablado de esto de una manera tan poética y tan romántica que me siento realmente bien identificada, pero me gustaría que nos dieras, digamos, unas herramientas que nos puedan ayudar a identificar, por ejemplo, a las personas que se encuentran atrapadas en esas circunstancias pasadas, porque en realidad no es fácil tomar conciencia, ¿no? De manera esquematizada de que hay un problema que realmente quizás no lo está generando el otro, sino que está en nuestras manos. Entonces, tomar conciencia de que está allí realmente es algo terrible que nos hace daño o que nos podría hacer daño eventualmente, inclusive físico, se puede enfermar la persona Exacto. si no lo detecta. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona está atrapada en eso? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede orientarla? Y sobre todo desde esa política que ustedes tienen bien precisa en esta. Bueno, a ver, yo creo que pensando un poco de qué cosas nos tenemos que dar cuenta, bueno, nos tenemos que dar cuenta o estar atentos cuando repetimos patrones similares, cuando nos rigidizamos en las respuestas que damos habitualmente, cuando empezamos a notar que el entorno tiene una respuesta que no nos satisface, que no nos hace sentir pleno, cuando experimentamos malestar ante las distintas circunstancias de la vida. Yo creo que ahí tenemos que hacer como un stop y decir, bueno, ¿qué será lo que está pasando, ¿no? Y en este momento elegir si deseo buscar ayuda profesional o si por el contrario, digamos, en el entorno de mis relaciones más cercanas puedo hablar de lo que estoy sintiendo y eso me lleva a un proceso de darme cuenta. Digamos, estrategias hay varias, pero yo creo que lo más importante y fíjense cómo todo vuelve al inicio, ¿no? Lo más importante es que desde esa conexión con mi aquí y mi ahora y entender cómo me estoy sintiendo, es que yo me voy a ir dando cuenta qué será lo que está pasando, ¿no? Si estoy repitiendo patrones del pasado, si me quedé anclada en el pasado, como decías, si no me está satisfaciendo ya lo que antes sí me satisfacía o si antes sí me daba plenitud, pero es como esa observación, esa atención plena a lo mío
y el entorno. No nos podemos desvincular nunca del entorno, porque somos seres sociales y vivimos en un entorno. Tenemos un entorno familiar, un entorno laboral, tenemos el entorno de nuestras relaciones interpersonales, amigos. Entonces es como poder tener en cuenta lo que sucede conmigo y lo que sucede conmigo en ese entorno. ¿Ok? Y Claro, estar Elisa, atentos a lo que nos va pasando. Ajá. ya, bueno, estamos en los minutos finales. Queremos saber justamente cómo sería ese proceso para, de alguna manera, conectar con las personas especialistas que nos pueden ayudar a canalizar todos estos procesos. En este caso, bueno, a través del Instituto Venezolano de Gestal, que nos des los puntos de contacto. Claro. Entendemos también que tienen ahora el 23 de mayo un evento especial porque están de aniversario. Y bueno, nos deja un poco las coordenadas para que quienes quieran, pues, de alguna manera, eh, tener esa ayuda profesional, puedan tener a mano esa conexión con todos ustedes. Claro. Bueno, rápidamente, el Instituto Venezolano de Gestal es un instituto que surge inicialmente como para la formación académica de facilitadores gestálticos y eventualmente también de psicoterapeutas. Es un proceso de formación bien robusto, bien amplio, pero en este 50 aniversario que se denomina Sembrando en Presencia un legado en movimiento, se llama un legado en movimiento porque nos hemos dado a la tarea de ir ampliando el alcance del instituto. Y para ello hemos abierto un centro de atención a la comunidad donde podemos atender pacientes, donde también atendemos niños, evaluamos, atendemos grupos y a su vez también atendemos organizaciones. Nuestro instituto está ubicado en Colinas de Bellomonte y el teléfono para solicitar atención en caso de que sea necesario es el 0424-203-7774 y nuestras redes en Instagram tienen toda la información en caso de que lo requieran. Eh, Nuestra dirección en Instagram es @gestaltve, gestalt con T al final, VE. Y bueno, también me tomo un instante para invitarlos a todos a nuestro magno evento del 50 aniversario, un evento, una jornada de aprendizaje donde vamos a contar con la presencia de invitados internacionales y nos llena de mucho orgullo saber que estamos alcanzando este hito tan importante de nuestros 50 años. Y de nuevo, es un legado, un movimiento, porque la idea es seguirnos transformando y seguir ampliando nuestras capacidades y nuestro alcance para la atención a la comunidad. Elisa, en realidad, bueno, quiero comprometerte para que vuelvas con nosotros. Son temas de gran interés para la comunidad y además que abren los sentidos a tener herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y el día, el presente, ¿no? Tomar el momento presente como lo que es, como una gran oportunidad. De verdad que súper agradecidas de tu valioso tiempo. Feliz aniversario para todos los que forman parte de esa Gracias. institución. Elisa Herrera Celis, psicóloga y psicoterapeuta gestáltica, con nosotros en la entrevista. Bueno, mi querida colega Lourdes Nava, pues excelente periodista, compañera, pues en Gente de Hoy, en la vida también, pero y en los asuntos profesionales, donde siempre estamos muy felices de trabajar juntas. De verdad que muchas gracias a ambas. Bueno, yo muy A ti, agradecida y honrada por esta invitación y las puertas del instituto están abiertas para ustedes y para todos los que deseen acudir a solicitar ayuda o a formarse también académicamente con nosotros. bueno, muchísimas gracias a ambas y de verdad que, bueno, una sesión sin desperdicio, como decimos, para que podamos fortalecer nuestra salud mental y, bueno, ser más felices al fin y al cabo. Gracias a ambas. Así es. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros Gracias. queridísimos televidentes, nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y de nuestra colega Lourdes Nova, y que tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Oropesa, agradeciendo pues a nuestra distinguida invitada por esta interesante conversación. Hasta pronto.